invitamos al arquitecto Jean-Pierre Crusoe para la disertación de su charla titulada 2021 Bicentenario del Perú. El arquitecto Jean-Pierre Crusoe estudió en la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú, y en el Politécnico de Milán, Italia. Es máster en Territorio y Paisaje en la Universidad Diego Portales de Chile y es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es socio del Estudio de Arquitectura Barclay Crusoe y es miembro del proyecto Sudamérica GSD Harvard University. Además, es participante para el Perú en la 13ª Bienal de Venecia, siendo crítico de diseño en la Escuela Graduada de Diseño Universidad de Harvard. Es miembro del Jurado Internacional del Premio Mies Cron Hall America Chicago, así como curador del pabellón peruano en la 15ª Bienal de Venecia, donde fue reconocido con la mención especial de jurado. El arquitecto Crusoe viene desarrollando diversos proyectos, tanto en Francia como en el Perú y otros países, y ha participado en numerosos concursos. Las obras de Santa Barclay y Jean-Pierre Crusoe han obtenido reconocimiento internacional a través de prestigiosas distinciones, como el Hexágono de Oro 2014 y el premio Oscar Niemeyer otorgado por la Red de Bienales de América Latina. Destacan entre sus obras el Lugar de la Memoria, el Museo de Cultura de Paracas en Ica, el Aulario de la UDEP en Piura y la sede de Gobierno Regional de Moquegua. En Francia tenemos obras como la remodelación del Museo del Marrux, viviendas sociales en Nantes y París, la concepción de 35 viviendas experimentales en Robox-Lille y el Centro Empresarial en París. Sus obras y proyectos han sido publicados en las más importantes revistas y libros especializados a nivel internacional. Les recordamos, por favor, que todas las preguntas serán al final de la charla y no se podrá interrumpir la misma. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al arquitecto Jean-Pierre Crusoe. Un aplauso, por favor. Gracias por la introducción, pero mi nombre es Jean-Pierre Cruz. Bueno, pero estoy acostumbrado a que mi nombre se cambie seguido, es un karma que llevo adentro. Bueno, ante nada agradecer al Colegio de Arquitectos por la invitación. Me llamó Diego, al cual le agradezco también, Diego González, al cual le agradezco también la coordinación y la ayuda en la preparación de esta charla. Diego me pidió que hable sobre el Bicentenario, pero el Bicentenario se nos viene ahorita, en 4 años, y nosotros hemos llevado a cabo una reflexión que les voy a contar. ¿Dónde hay que apuntar? Ahí. Sí. Voy a usar, creo, esto mejor. ¿Se escucha? ¿Este hay que apagarlo o no? Mejor. Bueno, ante todo, ¿qué se tiene que hacer en el Bicentenario? O sea, es que el Bicentenario se tiene que celebrar, es que estamos contentos luego de 200 años de lo que ha pasado. Se tiene que conmemorar qué tenemos que hacer y cómo pensar el Bicentenario. Esas son varias de las preguntas que surgen cuando vemos esta palabrita, ¿no? Ahí está. No, tampoco. Ya me voy a acostumbrar. Estas son las preguntas que nos
hacemos en la Maestría de Arquitectura y Procesos Proyectuales que dirijo desde el mes de marzo de este año. Es una nueva maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde nos hemos fijado ciertos objetivos. La maestría se basa en 4 pilares: una visión país, una visión disciplinar desde la arquitectura, una visión arquitecto, qué arquitectos queremos formar, y una visión docente. En la visión país tenemos como objetivo proponer escenarios para los próximos 100 años. En visión disciplinar, explorar el futuro de la arquitectura, de la disciplina de la arquitectura y de la práctica de la arquitectura. Repensar el rol del arquitecto y formar los docentes para el siglo XXI. Y en estas reflexiones, por supuesto, hay muchas preguntas, hay más preguntas que respuestas. Y una de las más fáciles es, hacen falta monumentos. Necesitamos hacer monumentos para conmemorar el Bicentenario. Yo creo que esa hoy en día es una pregunta bastante fácil de responder negativamente. Es decir, creo que ya tenemos bastantes monumentos como para seguir haciéndolos. Y la otra pregunta un poco más interesante es, ¿hacen falta proyectos? Muchas veces se dice o se escucha de que Lima es un desastre, que no hay planes, que no hay proyectos, que ningún proyecto se puede hacer y que nadie planifica la ciudad. Y creo que esto no es tan cierto. O sea, la ciudad sí se planifica, sí hay proyectos, sí hay gente que está pensando y que propone planes, pero vamos a decir, la fragmentación política, la fragmentación social, la fragmentación del gobierno local, regional, nacional, más una atomización del poder, hace que todos estos planes, y tenemos muchos, no lleguen a ser realizados. Esto es tomando un solo plan, que es el plan 2035, que está ahora en un cajón. Tenemos un sinnúmero de proyectos de todo tipo, de transporte, equipamiento, espacios abiertos, movilidad, patrimonio y paisaje, nuevas centralidades, transformación de uso, mejora urbana, etcétera, etcétera. Ideas no faltan. Pero, ¿cuáles de esos proyectos son o podrían ser proyectos de Bicentenario? Y esa es otra de las preguntas que nos hacemos. Es porque hay una gran diferencia entre una oportunidad, un evento oportunidad y el Bicentenario. No es lo mismo los Panamericanos que el Bicentenario, ¿no? Y en realidad el Bicentenario es la diferencia que tiene con estas oportunidades, eventos, es que nos reta a pensar en los futuros 100 años. O sea, no es, bueno, se viene una fecha, vamos a construir 4 edificios o 3 parques y listo, y con eso conmemoramos, y algún monumento por ahí en provincias y otro grande en Lima, y con eso ya cumplimos. El Bicentenario es la oportunidad para preguntarnos qué es lo que queremos ser como sociedad y como país para los próximos 100 años, para el tricentenario, ¿no? El tricentenario marcará el momento en que esos futuros peruanos se preguntarán, bueno, ¿y qué se hizo en los últimos 100 años? ¿No?
qué hicimos o qué hicieron nuestros antepasados en los últimos 100 años. Y entonces lo lógico es ver qué hicieron nuestros antepasados en los últimos 100 años, ¿no? ¿Qué se hizo en el centenario? Como ven, somos de los últimos en celebrar estas fechas centenarias, lo cual nos da una gran ventaja, que es ver lo que han hecho otros países. Eso también lo hemos analizado, no lo voy a mostrar aquí, pero es importante analizar qué es lo que se hizo en el centenario como una oportunidad para pensar en los próximos 100 años. En esa época, cuando celebró, estas son las personas que celebraron el centenario. Es increíble ver esa fotografía, podría ser el siglo XVIII, ¿no? Es gente muy ajena a lo que estamos acostumbrados a vivir nosotros. Lima era una ciudad aristocrática y esta gente fue la que se planteó la pregunta, ¿qué hacemos en el centenario? Y si ven, desde este año hace 100 años, se hicieron una planta de tratamiento de agua para Lima, se impulsó las vías férreas, se hizo la infraestructura vial, se hizo la infraestructura de saneamiento para Lima, se hizo un plano de ferrocarriles eléctricos, por supuesto muchos monumentos, se abrió la avenida Leguía, hoy avenida Arequipa, y luego algunas donaciones, el Museo de Arte Italiano, se construyó el Hotel Bolívar, todo eso en el lapso entre este año hace 100 años y 1926, donde se acabaron de terminar los proyectos. Pero lo más importante, más allá del monumento a San Martín, fue la creación de la Plaza San Martín. Digamos, lo más importante visto desde nuestros ojos contemporáneos, ¿no? En ese momento, Lima se regaló un espacio público de 20.000 metros cuadrados. Y Lima tenía 200.000 habitantes. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Se regaló 10 metros cuadrados de espacio público por habitante. Hoy día Lima es una ciudad completamente distinta, es una ciudad eminentemente multicultural, ya no es aristocrática, ya no hay una clase aristocrática y una clase de sirviente, ahora es multicultural, conviven gente de todos lugares, es la ciudad andina, es la ciudad andina más grande que tiene el Perú hoy en día. Es la ciudad selvática más grande que hay en el Perú también y es la ciudad multicultural por excelencia. Y entonces la pregunta es, si los limeños de hace 100 años se regalaron 10 metros cuadrados por habitantes, ¿cuál sería el espacio que podríamos regalarnos nosotros en este bicentenario? Y la pregunta es bien difícil de responder, porque necesitaríamos crear 100 millones de metros cuadrados de espacio público para Lima. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Solamente, no para mejorar luego de 100 años, es para ser igual que lo que se hizo hace 100 años. Es para ser igual, no es para ser mejor. Es solo para ser igual. ¿Y qué espacios nos quedan? O sea, ¿qué espacios quedan en Lima para igualar lo que se hizo hace 100 años? Hay bien pocos, ¿no? Hay los que están dentro del casco urbano, que son las huacas, los sitios arqueológicos, los parques, humedales, las lomas estacionales,
¿Qué podemos hacer en una Lima que, digamos, que tiene que regalarse 100 millones de metros cuadrados y que tiene ya, bueno, o 100.000 hectáreas y que tiene no, 10.000 hectáreas y que tiene ya 5.200 hectáreas de déficit de espacio, de áreas verdes, por ejemplo, para cumplir con la reglamentación, con lo recomendado internacionalmente. Entonces, si 100.000 hectáreas, sí, 100.000 hectáreas son no, ahí está mal, son 10.000 hectáreas, son el 100% de la Plaza San Martín. Si todas las áreas verdes las juntamos, todas las áreas verdes que no son verdes en Lima, las juntamos, tendríamos 30% de área, de 30% de Plaza San Martín, ¿no? Si juntamos todos los sitios arqueológicos, por ejemplo, cosa muy interesante, que son todos estos puntitos marrón oscuro repartidos en toda la ciudad, tendríamos la mitad de la Plaza San Martín. Y si usamos todas las lomas estacionales, que son estas manchas verdes, ¿no? Tendríamos, sí, más que lo que se ofrecieron los limeños hace 100 años. Pero muchas de estas lomas, ojo, quedan todavía fuera del casco urbano. Entonces nos pusimos a pensar en cuáles podrían ser estos sistemas de ciudadanía, más que grandes proyectos, que pequeñas acciones sistémicas, es decir, que son replicables, podríamos imaginar para tratar de cubrir o achicar esta brecha que tenemos para igualar lo que hicieron los limeños hace 100 años. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Primero, el sistema de lomas urbanas. Este lugar que hoy en día es frontera, la frontera este de Lima, que está siendo que es muy vulnerable, pero también donde está la gente más vulnerable de Lima, donde habita la gente con menores recursos y que sería la que más sufriría, por ejemplo, eso ha salido mucho en los periódicos, en el caso de un terremoto, etc. Tenemos lomas en 20 distritos, casi nadie los va a visitar a pesar de su tamaño, son 10.000 visitantes al año, pero sí indica un interés potencial como área libre y representa el 7% del territorio total de Lima, es enorme. Y son lomas estacionales, ¿no? Y estas quedan en donde Lima es más precaria, ¿no? Sería actuar en estas lomas, podría ser la oportunidad de repetir lo que hizo Medellín, por ejemplo, que optó por dar el mejor equipamiento en las zonas más vulnerables y con eso bajar tremendamente la vulnerabilidad de su población y por ende volver a esa ciudad más segura. Era una ciudad totalmente tomada por el narcotráfico donde hoy en día se puede pasear sin ningún problema. Y eso no es una cuestión represiva, es una cuestión de darle valor, de que el Estado invierta, o las municipalidades o quien sea, la empresa privada, invierta ahí donde la gente necesita más. Y entonces hay varios modos de actuar en ellas. Nosotros hemos optado por imaginar siempre proyectos en donde no solo participa el Estado, sino participa la empresa privada o los organismos privados y sobre todo las organizaciones comunales.
y poder imaginar cómo sin grandes inversiones podemos transformar un territorio. Cómo los bordes que son tan importantes hoy en día, por un lado para que la ciudad no siga creciendo en territorios muy difíciles, caros y peligrosos, y cómo generar valor pero valor no para los turistas, o no solo para los turistas, valor para la gente que vive ahí, para que la gente que vive ahí sean los primeros custodios de eso que se está haciendo. Y partimos, por ejemplo, con una estrategia de un único módulo que se adapte a todas las situaciones y que podamos insertar y que se adapte a las necesidades de cada barrio. Y entonces, con ese módulo, según lo que pase en el barrio, puede ser albergar ferias, mercado comercio, si se construye con otra manera, que sirva de capacitación para los pobladores, sobre todo para el manejo de las lomas, y es el manejo no solo turístico de las lomas, el manejo productivo de las lomas. Lo que es increíble es que en tiempos precolombinos se producía en las lomas, ¿ah? En autogestión, en turismo, etc. O, por ejemplo, el mismo módulo para deporte, ¿no? O mientras que está en proceso de consolidación, o cuando no hay el dinero suficiente para terminar la infraestructura. Algunas imágenes. Y que esto, por su carácter sistémico, ¿no?, y su replicabilidad, podamos hacer un borde a lo largo de todas las lomas en la frontera este de la ciudad. Esto puede ser financiado bastante fácilmente. Y por supuesto, no basta con construir infraestructura, se tiene que también proponer el límite. ¿Cuál es el límite? Y la buena respuesta es hacer un límite blando, un límite que pueda variar según las necesidades de cada caso, según las pendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y con ello comenzar a rescatar un paisaje sin que nuestra misma acción en ese paisaje sea disruptiva, sin que nuestra presencia o la presencia de estos nuevos equipamientos, de estas nuevas infraestructuras, que si las buscamos están por aquí, con este sendero que podría ser una ciclovía, etcétera, etcétera, o canales de irrigación con el agua que se colecta de las lomas, pueda constituir ese borde blando de generación de valor. Otro sistema, el sistema de cerros urbanos. Ahí, como ven, no solo las lomas que están en los grandes contrafuertes de los Andes, hay también cerros que ya están prácticamente aislados por la mancha urbana, ¿no? Son como islas. Y si comenzamos a pensar qué es lo que podemos hacer, nos damos cuenta que del 100% del agua de riego, 80% es agua potable. Se riegan las plantas en Lima, en el desierto más árido, uno de los desiertos más áridos del Perú, con agua potable. Y de todo lo que se trata como agua residual, como aguas grises, el 98% se arroja al mar, ¿no? Y se sigue pensando en plantas de tratamiento y nos decíamos, bueno, si usamos el dinero para una planta de tratamiento, ¿qué es lo que podemos hacer? Y voy a ir más rápido porque ya me han dicho que tengo 10 minutos. Bombeamos el agua residual de la misma manera que se bombea el agua de potable, y encima de los cerros comenzamos a imaginar
no solo tanque de agua, sino tanque de tratamiento de aguas servidas. Se limpia esas aguas servidas por fitorremediación y por gravedad bajan para cambiar el cerro. Y entonces no solo como en Medellín, no solo se recupera el cerro y el tratamiento de agua, sino que se recupera el cerro como espacio público. Y esto se puede hacer en todos los cerros de Lima con el precio de una sola planta de tratamiento de agua. El tercer sistema es el sistema de las huacas. Imagínense de manera provocativa, ¿qué pasa si nos tumbamos todas las huacas y las convertimos en plazas? Miren la cantidad de espacios públicos que podríamos tener. Porque los limeños y los peruanos en general somos buenísimos para llenar el territorio disponible, pero somos pésimos para mantener el territorio sin construir. Sabemos construirlo perfecto, no se necesitan arquitectos ni ingenieros, nada. Lo sabemos llenar, pero no sabemos dejar vacíos. Y encima, si estos espacios públicos tienen cosas patrimoniales que nos hacen recordar que Lima tiene 5.000 años de antigüedad y no 500, mejor aún, ¿no es cierto? Y miren la cantidad, 30% de los monumentos arqueológicos están donde vive la gente más vulnerable. Y sin embargo hemos cercado estos agujeros negros urbanos. Ayer presenté el libro que hemos publicado sobre esto, a tal punto que, por ejemplo, en Maranga, en el Parque de la Leyenda, parece que la ciudad está cercada huyendo de estas huacas, ¿no? Y están abandonadas, salvo las 10 que todo el mundo conocemos, donde pasa todo, a restaurante, visita turística, etc. Son 10. Las 350 otras huacas están en este estado. Y son agujeros negros que no pertenecen al imaginario de Lima y sin embargo atraen urbanización, atraen basura, atraen carteles políticos, etc. ¿Y por qué atraen urbanización? Porque la ley con la cual pretendemos proteger a las huacas protege el objeto, no el suelo, no el paisaje, no lo que le rodea. Y entonces tenemos esto, o sea, si pasa un bulldozer y se tira abajo la huaca, el valor es ese, y ese es el valor de las huacas para los traficantes de terreno, para los pobladores informales que viven al lado. Y esto, por ejemplo, Puquiana, el valor después de urbanizar, no es el valor del terreno, después de urbanizar, son 59 millones de dólares, es decir, 2 veces el presupuesto de este año del Ministerio de Cultura para la puesta en valor y uso social del patrimonio cultural de los 14.000 monumentos que tiene el Perú. ¿Ok? Pero no solo en Miraflores, en Garagay, en San Martín de Porres, 2.3 veces el presupuesto y así todas las huacas. Entonces, si ya entendemos por qué desaparecen de 3 a 4 huacas al año de Lima, ¿no? O por ejemplo esto, la ley protege a las huacas. Es una ley súper estricta que no hace ninguna diferencia entre una huaca, una cuchara inca o Machu Picchu. Todo tiene el mismo valor. Lo que tiene valor es lo que está dentro de la zona intangible, que no se puede tocar, no se puede hacer nada teóricamente. Entonces, lo intangible es eso, pero alrededor puede haber una cantera, ¿no? Y entonces, como alrededor no vale nada, esto termina siendo así. Esto es lo intangible, ¿no? Es tan intangible que hoy en día a Catalina Huanca nadie puede acceder, ¿no?
Y entonces, ¿por qué no pensar que en lugar de proteger justo alrededor de las huacas, podamos ampliar la zona, volverla tangible, asociarnos con las industrias que hay ahí, con los pobladores, para crear otras sinergias? Y, por ejemplo, en el Paraíso hacer un bosque urbano económico que produzca, que haga que las últimas parcelas de cultivo del Valle de Chillón valgan más que si las convertimos en ciudad y las urbanizamos. Y entonces, y las huacas están ahí, todo lo que está marrón es huacas. Y entonces podemos imaginar, desplazar, potenciar una ruta más que la otra, ni siquiera cambiarla, y comenzar a tratar los bordes para darle valor al agro y mantener el paisaje que definió esa huaca, la huaca del Paraíso. O, por ejemplo, en Mateo Salado, porque es intangible, esto estaba plantado con rosedales y se dejó de plantar hace ya varios años porque hacía daño a la huaca, cuando hoy en día tenemos riego tecnificado, tenemos todo lo necesario para no dañarlas. ¿Y por qué no imaginar que transformamos esto en un campo de cultivo? Sí, ahorita vienen las preguntas, pero tengo que acabar esto. De algodón nativo y asociar a los pobladores para que haya un mercado y usar estos espacios. Y así sucesivamente, en Maranga, en Pachacamac. Y por último, los sistemas territoriales. Es decir, ¿tenemos que festejar el Bicentenario en Lima? Esa es la otra pregunta. En Lima vive ya el 30% de la población, pero Lima depende de su territorio. Hoy en día las ciudades dependen de un territorio mucho más vasto que el territorio urbanizado. Y si ven en el centenario, la mayor cantidad de población no vivía en Lima, vivía en los Andes, y sin embargo, todo lo que se hizo en Lima fue concentrado en la costa. Esta es la dimensión. Y entonces, ¿por qué no en una visión bicentenario de aquí a 100 años, imaginamos que lo que tenemos que hacer es trabajar en todo el territorio, en todo el corte de Perú? Y entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en una red de mercados? Hoy en día, el edificio cultural más importante que tiene el Perú es un mercado. Es un edificio cultural. ¿Y por qué no imaginar, por ejemplo, tomar la ruta interoceánica norte y hacer un sistema de mercados que aproveche los pisos altitudinales, los cultivos de cada región, y que podamos dejar una huella de lo que pasó en el Bicentenario en todo el Perú? O, por ejemplo, cómo cambiar un problema en oportunidad, ¿no? Tenemos toda esta zona de heladas que ya todos conocemos, las noticias vuelven igualitas cada año, ¿no? Y gastamos un montón de plata en frazadas, un montón de plata, o sea, poquísimo en prevención, todo en reparar casas, reponer ganado, ¿no? 38 millones de soles, 385 millones de soles, 313 millones de soles según el año, ¿no? Y todo se va en cosas que al año siguiente se tienen que volver a hacer. ¿Por qué no usamos ese dinero en cosas que se queden, que realmente cambien las cosas? Y miren qué es lo que pasa. Esto es un mito, ¿no? Y es que si nosotros superponemos las heladas a las fuentes geotérmicas, tenemos una oportunidad increíble. Donde hace más frío hay la mayor concentración de calor
que tenemos en el Perú, ¿no? Y entonces si juntamos estas dos capas, si juntamos calor con frío, ¿no? Podemos generar muchísimos proyectos en beneficio de esa población que cada año vienen los políticos, les regalan frazadas y desaparecen hasta que vuelve a pasar las heladas al año siguiente. Y claro, la discusión es cómo es muy difícil porque tiene que ser muchos ministerios y hay un plan multisectorial que funciona más o menos mal, pero podemos generar un círculo virtuoso, voy a ir más rápido, para que la planta geotérmica convenga a la población, convenga a la producción y que podamos implementar eso con planes multiministeriales. Y como no hay un plan multiministerial que funcione, los alumnos de la maestría han creado uno, ¿no? Que es y cómo este potencial, que además es paisajístico, ¿no? Esto es en Pinaya, en Arequipa, y cómo podemos generar con la población local, con la industria privada y con el Estado nuevas infraestructuras, ¿no? Como esta, que pasa el calor de una planta a un poblado. Para cambiar la realidad. Y todo esto, todos estos proyectos son sistémicos, es decir, que se pueden, no es solo para un sitio, se pueden repetir ahí donde las condiciones similares se dan. Y por último, para terminar, las conclusiones a las cuales quería llegar es que el Bicentenario no necesita de grandes obras. La verdad que no. Las grandes obras implican grandes gestiones que el país no llega a solucionar o no llega a tener el consenso suficiente para hacerlo. Las grandes obras traen muchas veces grandes corrupciones, lo cual tampoco, también impide finalmente que se puedan hacer. Así que tenemos que imaginar obras pequeñas, en el peor de los casos con pequeñas corrupciones, pero pequeñas, que por su valor sistémico y su replicabilidad puedan cambiar un territorio, como el Plan Selva, por ejemplo, que exhibimos en la Bienal de Venecia. O sea, el Plan de Selva sí se ha podido hacer, no son cosas utópicas. Y solo con intervenciones que cubran el territorio, de Lima o del Perú, tenemos que decidir cuál es nuestra visión de futuro. Podremos acercar este nuevo centenario que inauguramos al conjunto de sus habitantes, construyendo ciudadanía, equidad y democracia. Gracias. Por favor, ahora por falta de tiempo solamente vamos a permitir una pregunta. El arquitecto va a dejar su correo para que se puedan comunicar con él. Cualquier pregunta adicional, porque ya estamos con el tiempo justo. Mejor afuera las preguntas. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Quería hacer una reflexión en el sentido de uno de los sistemas que has presentado, que es el de los cerros que están rodeados por algunas ocupaciones urbanas, llámese el Agustino, San Cosme, el Pino, hasta el Cerro San Cristóbal. El Ministerio de Vivienda ya hace más de 10 años abordó un proyecto que era el Parque Bicentenario en el Cerro del Agustino. Ese proyecto ha quedado varado
a pesar de todo el dinero invertido, de todo el esfuerzo que hubo, porque los funcionarios que deben aprobar este tipo de proyectos lamentablemente no tienen una actitud proactiva. ¿Cómo abordar una visión excelente que acabas de presentarnos con este tipo de funcionarios? Sí. Yo creo que el gran cambio va a ocurrir cuando las organizaciones sociales demanden estos proyectos, que ellas sean las que, o la opinión pública, pidan estos proyectos. Lo que hace falta en el Perú son buenos ejemplos. Nadie sabe que todas estas cosas se pueden hacer y cómo se pueden hacer. Para los panamericanos, por ejemplo, un grupo de arquitectos que fueron consultados, que proponían que alrededor de las canchas hubiese espacio público, que no estuviese enrejado. Las autoridades le dijeron, pero si igual en el golf de San Isidro la gente corre alrededor y está enrejado, ¿no? Y puede correr bien en una vereda de 80 centímetros, ¿no? Entonces, claro, si uno considera que el golf de San Isidro es un buen ejemplo de espacio público, es muy difícil llegar a concretar esos espacios porque la decisión queda solo en manos de unos funcionarios que creo, exagero, de repente me equivoco, pero creo que es el único país en el mundo donde un funcionario puede ser perseguido legalmente por negarse, o sea, por aprobar un proyecto, pero no le pasa nada si no lo aprueba, ¿no? Entonces, hay un gran problema en el Perú y ese es, yo creo que más importante que todos los proyectos que he mostrado, y es que mientras vivamos en una sociedad basada profundamente en la desconfianza, poco se puede hacer. Todas las leyes están, toda la reglamentación, incluyo arquitectura, urbanismo, todo está hecho en base a la desconfianza, es decir, cómo impedir la trampa, ¿no? Cómo hacer que no le saquen la vuelta a los reglamentos, cómo todo es negativo y nada es propongamos normas que ayuden a hacer. Porque igual, después el que quiere hacer trampa la hace igual, ¿no? Entonces, creo que ese círculo de desconfianza hay que cambiarlo, hay que revertirlo. Y creo yo que lo que podemos hacer nosotros arquitectos, porque lógicamente eso está en manos de mucha gente, ¿no? Principalmente quizás los políticos, pero nosotros desde la arquitectura lo que tenemos que tratar, me parece, es de hacer lo que esté en nuestro alcance para producir o para generar buenos proyectos, para que empujemos por planes pilotos de muchas cosas y se ve si funciona o no, pero no muy ambiciosos. Si es muy ambicioso, terminamos en eso, ¿no? En que finalmente todo se bloquea porque hay muchos intereses de por medio. Entonces, y otra de las cosas importantes es que la opinión pública, el limeño en general, sepa lo que en realidad se merece y lo que le es debido, que es un poco más de ciudadanía.